El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Que a los pueblos salvará. Los que piensan cosas vanas, tu Señor quebrantarás, y también los que se burlan, así desmenuzarás. Todos de la tierra, y seréis amonestados, al Señor Jesús servir. Su ira nunca les alcanza, los que a Dios obedecen tendrán bienaventuranza, si a Él su vida ofrecen. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El pecado provoca la ira de Dios sin duda, pero Él es misericordioso. El problema es cuando persistimos en esa subversión contra Él. Será entonces cuando desatará su furia. Sobre todo porque Dios, en su infinita misericordia, ya ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Por eso persistir en este pecado de la rebelión, despreciando semejante regalo, desatará el juicio furioso, la ira de Dios con su sentencia. Algún día todos los hombres descubrirán la estupidez y la gravedad de haber provocado la ira de Dios. Algunos lo hemos hecho ya, lo hemos hecho desde ahora, reconociendo esa rebelión que teníamos contra Dios en nuestros corazones y aceptando su misericordia, la misericordia del perdón de Dios en el regalo de su Hijo. Pero los que no lo hacen ahora, lo harán después. Nadie se quedará sin ese descubrimiento. La diferencia entre unos y otros es esta, que la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado el regalo del perdón, y da igual lo que a ti te parezca. Dios es soberano. Dios no espera que a ti te parezca bien o mal su decisión. Él es soberano, y soberanía significa que sus decisiones las toma Él sin consultarle a nadie. En ningún sitio de la Escritura verás que Dios consulta a algún hombre si le parece bien o mal cualquier decisión que él ha tomado. Y menos mal, porque entonces la justicia se convertiría en un acto de conveniencia humana, y ya sabemos a dónde nos lleva eso, a la arbitrariedad humana. Si recuerdas las palabras finales de la primera escena, las palabras finales del hombre decían: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es así como concluía la voluntad del hombre con respecto a Dios. Sin embargo, aquí la voluntad de Dios con respecto al hombre es muy diferente. El final de esta segunda escena dice sobre ese intento de sedición, de revolución del hombre contra Dios: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estas dos conclusiones, la que dice y hace el hombre y lo que dice y hace Dios, fue lo que de alguna manera le dijo Pedro a los judíos que le estaban oyendo en aquella primera predicación de la historia de la Iglesia después de Pentecostés. ¿Os acordáis? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, lo que hizo el hombre, Dios le ha hecho Señor y Cristo, lo que hizo Dios. El hombre rompió sus ligaduras con Dios, crucificando a Jesús. Pero Dios le ha hecho Señor y Cristo poniéndole como rey sobre Sión. Él lo decidió, Dios lo decretó. Y ahora vamos a entrar, enseguidita, todavía no, en la tercera escena. Es un poquito más complicada, así que os pido que pongáis atención. Acabo de decir que Dios lo decidió, Dios lo decretó. Sin embargo, como cualquier decreto, si no se publica, no entra en vigor. Cuando un gobierno quiere que una ley se cumpla, no es suficiente con que esta ley salga del Parlamento y ya está. No, es necesario algo más. Es necesaria su publicación para que todo el mundo se entere de que la ley se ha aprobado. En nuestro país es a través del BOE, Boletín Oficial del Estado. Cada país tiene su forma de publicar sus decretos. Pues bien, Dios lo decretó, pero ahora entra la tercera escena y entra la publicación del decreto de Dios. ¿Sabéis quién publica el decreto de Dios? Cristo es quien lo publica. Tercera escena, la voz de Cristo. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bien, habla Jesús y dice, yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto de mi Padre. Jesús, pues, fue quien publicó el decreto. ¿Cómo lo hizo público? Bueno, Pablo ya nos lo dijo en Hechos. ¿Os acordáis en Hechos 26? Cuando instando Pablo al rey Agripa a que creyese, cuando le estaba contando quién era Jesús, le explicó que todo lo que le estaba contando sobre el Mesías no se había hecho a escondidas, sino públicamente. ¿Recordáis estas palabras? Pues el rey sabe, son públicas. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. No se hizo en ningún rincón, se hizo público. Jesús publicó el decreto del Padre. ¿Os acordáis cuál era el decreto del Padre? Tú eres el rey sobre Sión. Tanto su muerte como su resurrección fueron hechas públicas. Ahora estamos hablando de la resurrección, ¿no? ¿Y qué es lo que se publicó a través de la resurrección de Jesús? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muchos quieren ver en este versículo que Jesús es una criatura de Dios y por lo tanto que no es Dios mismo. Pero nosotros sabemos que las Escrituras se interpretan a sí mismas, o sea que cuando hay una duda con respecto a la Escritura, vamos a otros lugares de la Escritura y la Escritura la interpreta. Por eso, para entender bien esto, vamos a escuchar a Pablo en su inicio a la carta a los romanos. Vamos todos a Romanos 1. Ya veréis cómo Pablo nos aclara algo. Dice así, Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue ¿qué? Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado? Por la resurrección. O sea, que Jesús ya era Hijo de Dios, pero fue declarado, fue publicado, fue anunciado a los hombres como tal, a todo el mundo, por la resurrección de entre los muertos. No dice que fue hecho Hijo de Dios en algún momento, sino declarado Hijo de Dios. La declaración, el anuncio, la publicación al hombre de algo que ya era desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y esa declaración se hizo con la resurrección. Recordad, declarado Hijo de Dios, Romanos 1, el versículo 4, por la resurrección, la publicación de que a los hombres, de algo que ya existía y era, el descubrimiento a nosotros fue por la resurrección. Vamos todos a Hechos 13, para ver otra cosa. Hechos 13, del 27 al 33. También en Hechos 13, Pablo interpreta ya estos versículos del Salmo 2 de la misma manera. Pablo, ¿recordáis?, está en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y se levanta porque se le pidió que diese una exhortación a los judíos que allí estaban y dijo, Hechos 13, del 27 al 33, dijo, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarle. Resulta que estos judíos cumplieron las profecías que ellos leían cada sábado, pero por su soberbia ni se dieron cuenta. Seguimos leyendo. Y sin hallar en él causa digna de muerto, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, había testigos de la resurrección, se les apareció, ¿no? Porque el decreto debía ser público, ¿de acuerdo? Seguimos. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, ¿cómo cumplió su promesa? Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo lo engendró? Levantándolo de una tumba virgen. Y eso solo ocurrió después de la resurrección. Lo volvemos a decir. Jesús era su hijo, pero la publicación, el anuncio, el decreto a la humanidad de esa revelación de que era su hijo se hizo después a través del poder de la resurrección. Y el versículo 8, volvemos aquí a Salmos, el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué nos sigue diciendo este decreto? Pues que gracias a la obediencia de Jesús, el Mesías fue declarado con poder, el poder de la resurrección, y por eso ahora el Mesías pudo confirmar y comisionar a sus discípulos también con poder. ¿Para qué? Para que podamos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué lees ahí? Hasta los confines de la tierra. ¿Entendéis? Pídeme. Jesús rogó por nosotros en la oración sacerdotal de Juan 17 y el Padre se lo concedió. Por eso pudo decir a sus discípulos después de su resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, dice Jesús. Por eso ese pídeme nos enseña a nosotros también a pedirle al Señor. Ese pídeme nos hace participantes de su gloria. Sabemos que sin necesidad de que nosotros se lo pidamos, Él es soberano, no te va a preguntar a ti. Pero es como si Dios nos dijera, pídeme, y así yo te haré participante de esa gloria que significa llevar el Evangelio a otros, ¿no? Yo lo puedo hacer sin ti, pero pídeme porque quiero bendecirte. Es muy curioso que Satanás le ofreció esos mismos reinos a Jesús que vemos en el versículo 8, pero sin la cruz. Jesús pudo haber recibido esos mismos reinos, pero sin el sufrimiento que significó la separación del Padre en la cruz. Esto hace más valioso todavía el regalo de la salvación, porque aunque Jesús nunca pecó, lo cierto es que la tentación siempre estuvo ahí, la tentación fue real. Y el versículo 9 dice, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto significa que los que no se han arrepentido de su rebeldía contra el Señor y contra su ungido, terminarán enfrentándose a un juicio que significa quebranto primero y destrucción después. Por eso es muy importante hacerle caso a la voz que vamos a ver en la cuarta escena, en la última escena, a la voz del Espíritu Santo, cuya misión es convencernos, y ya lo sabemos, de pecado, justicia y juicio. Escena cuarta, la voz del Espíritu Santo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Estáis en pecado, el pecado de la rebelión contra Dios, dice el Espíritu Santo. Pecado, ¿lo vemos? Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. El Señor es nuestra justicia, así que servidle, dice el Espíritu Santo. Después de decirnos pecado, nos habla de justicia, porque Jesús es nuestra justicia. Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. O sea, les está diciendo el Espíritu Santo a las personas que quieran oírle, si no os vestís de su justicia, vendrá sobre vosotros el juicio.
Pecado, justicia y juicio, es de lo que convence el Espíritu Santo. Acabamos de oír la voz del Espíritu Santo que se dirige a todos para convencernos de estas tres cosas, del pecado, de rebelión, de la justicia, que es Jesucristo, y del juicio que vendrá si no aceptamos que tenemos una rebelión contra Dios, ¿no? Ya no solo es una voz a los reyes y los jueces de Israel, ¿no? Ya el Espíritu Santo se dirige a todos, sino que, como dice ahí, a los reyes y a los jueces de la tierra, de toda la tierra, a todo el mundo. Es la voz del Espíritu Santo para que honren a Cristo. Qué triste es todavía hoy ver a la gente que después de que pueden contemplar el desastre al que han llevado su vida durante años, todavía le siguen diciendo a la voz del Espíritu Santo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pues llegará un momento en que se tendrán que postrar ante el Rey, porque, como dice ahí, Él está enojado, pero entonces ya será demasiado tarde. Pero atención, la amonestación del Espíritu Santo no solo es para los no creyentes, para los que rechazan a Cristo, sino también para nosotros, para que no se nos olvide que debemos de vivir sirviéndole. El servicio es con temor, ¿de acuerdo? Es Cristo, no es nuestro colega. Pero esta reverencia no significa tristeza en absoluto, sino todo lo contrario, alegría. La alegría de que ahora soy sabio y antes necio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La alegría de que ahora veo y antes estaba ciego. ¿Eso provoca alegría o no? La alegría de servir a Dios y no al diablo. Por eso es con temor, pero también es con alegría. Y vivir sirviéndole es darle honra. Honrad a Cristo, ¿no? En hebreo la palabra honra es algo así como besarle en el anillo de alguien en su mano, ¿no? ¿Te has fijado qué sencillo es apartar la ira de Dios sobre nosotros? Es tan sencillo como besar a Cristo. Pero claro, para eso hay que agachar la cabeza. ¿Os dais cuenta cómo el rechazo a Cristo no es una cuestión intelectual? ¿Es una cuestión de soberbia? Resumen. Este salmo nos ha estado mostrando básicamente dos cosas. La primera, la rebelión del hombre, y la segunda, el amor de Dios para que no lleguemos hasta el final de ese plan subversivo que solo terminará en fracaso, en juicio y en condena. Hay mucha gente que no entiende la vida cristiana bien, ¿no? Que no entiende que la vida cristiana no se trata de teología. Hay mucha gente que piensa que lo que deben de hacer es leer la Biblia y estudiarla hasta que les salga humo por las orejas y así poder explicar a los demás pues, su gran conocimiento de teología sistemática, cuando meditar en su palabra no tiene nada que ver con eso. Y está muy bien estudiar, pero no tiene nada que ver con eso. Meditar en su palabra tiene que ver con reconocer que éramos rebeldes, reconocer nuestra condición de miserables, que es lo que nos ha dicho el Salmo 2, exactamente igual que como Pablo se lo reconoció a Tito. Vamos a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Fijaros lo que dice Pablo. Empieza reconociendo la necesidad de que hay que reconocer nuestro pecado. Dice, fíjate, versículo 3, 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Vale. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. ¿O no? Vale. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de mi perfecto corazón, ¿dice eso? ¿Qué bondad se manifestó? La de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hicimos nada en nuestras fuerzas, no hicimos nada con nuestros méritos, fue, como dice ahí, por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es a través del lavamiento de la palabra. Y todo esto vino de Él. Ninguno de nosotros lo buscamos. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente porque soy muy guapo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, como regalo, viniésemos a ser herederos. O sea, que resulta que después de rebeldes somos herederos.
Fíjate, a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oye, ¿tú sabes lo que significa ser heredero? Ser heredero significa que no hiciste nada para tener la vida eterna, simplemente la heredaste. Cuando alguien hereda significa que recibe lo que otro trabajó por él. ¿Te das cuenta? Pero para heredar tienes que ser de la familia, ¿sí o no? Por eso Dios quiere hacerte de su familia, quiere adoptarte como hijo. Pues estas palabras de Pablo a Tito dicen lo mismo que el Salmo 2. Primero, que somos rebeldes, como reconoció Pablo mismo delante de Tito. Y segundo, que Dios quiere dejarnos una herencia mejor que lo que nuestra rebelión nos va a traer. Voy a terminar con algo muy simple. Si recordáis, el Salmo 1 comenzaba con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el Salmo 2 termina con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cómo puede ser que un Dios santo y justo termine por bendecir, por perdonar y por dar una herencia a aquellos que se han sublevado de esa manera tan arrogante? ¿Cómo es posible que Dios perdone el crimen de haber menospreciado a su ungido, al Señor Jesús? ¿Cómo se puede tener compasión de nosotros que hemos vivido toda nuestra vida en soberbia, pensando que nosotros nos lo merecíamos porque yo lo valgo? Tú y yo no lo hubiésemos hecho. Tú y yo muchas veces estamos esperando ver caer a alguien que nos ha hecho mucho daño, y una vez visto en el suelo, terminar de rematarle, porque se lo merece. ¿Cómo puede ser que Dios nos diga, confía en mí y yo te bendeciré, a pesar de lo que le hemos hecho hasta el día de hoy, viviendo una vida que no ha hecho nada más que ofenderle desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? ¿Cómo puede ser? Te lo voy a explicar, porque esto va a afectar muy importantemente a tu vida como cristiano. Pues sencillamente porque en el reino de los cielos, ese reino al que a ti también se te ha invitado a entrar, todo se sustenta sobre el amor, la justicia y la misericordia del perdón, como la quinta bienaventuranza. Si no soy capaz de dar misericordia al otro, es que no la he recibido y por lo tanto, aunque crea que estoy en el reino de los cielos, no he entrado, porque os vuelvo a repetir, el reino de los cielos, que se supone que estamos viviendo ya desde ahora, en algún sentido, se sustenta sobre la misericordia del perdón, esa que hemos recibido nosotros también, la misericordia del perdón. Pero atención, la misericordia es para los que reconocen que se han rebelado contra él, para los demás, no. Si no creen que no se han rebelado, pues no necesitan la misericordia. Dice y termina el Salmo, bienaventurados todos, pero dice algo más, los que en él confían. Y son bienaventurados porque recibirán lo que os acabo de decir, la misericordia del perdón. Y es para todos, pero para todos los que en él confían. Lo único que le da soporte a nuestra vida, por lo que podemos levantarnos cada mañana y respirar y beber sin que nos duela al tragar, es por su misericordia. Por la misericordia de Dios con nosotros, aunque tú no te lo creas, aunque creas que es porque tú lo mereces, porque tú lo vales, todo es por misericordia, y da igual lo que tú creas, Dios no te pregunta. Misericordia que hoy te está diciendo a ti, ven y confía en Jesucristo, ¿no? Confía porque todo lo que tienes, eres y terminarás teniendo, se lo debes solo a Él, por misericordia. Aprovecha pues, si no has llegado a Cristo, o para renovar también tus votos con Él, aprovecha esta cuarta escena, ¿no? Donde la voz del Espíritu Santo nos está diciendo a todos lo siguiente. Son palabras de Lamentaciones. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es su misericordia la que ha permitido que hasta el día de hoy no desaparezcas del mapa. Que no haya sido consumido ni tu hogar, ni tu salud, ni tu vida, después de haber vivido toda tu vida rebelándote contra Dios y su decreto, que es Jesucristo, durante años. Vives y tienes salud, no porque tú lo valgas, no, es por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias, porque grandes son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Aprovecha todavía que tienes vida y salud para entender esto, por favor. No has sido consumido todavía
porque el Señor está esperando bendecir a todos los que en Él confían. Así que acepta este regalo para que puedas levantarte mañana por la mañana y puedas decir: grande es su fidelidad. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.